Jeremías 29:11. Ahí de todos modos lo leemos y ahorita se escucha. Jeremías 29:11. Hoy no vamos a enseñar tanto, vamos a predicar. ¿Qué significa la predicación? La predicación significa más un mensaje de exhortación, de un mensaje de exhortar a las personas a seguir buscando algo que Dios está hablando a nuestras vidas, ¿ok? Como decía, para no quemarla ahorita nombres, pero parecía una compañera acá, que antes era pelirroja, una hermana en Cristo, decía, es que en muchas iglesias tú vas y escuchas la palabra de Dios y ponen 1 o 2 versículos y le ponen todo de su cosecha, todo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo esto, lo que aquello, lo otro. Y ese es el gran problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia hoy en día es que el predicador quiere juntar a muchas personas para escuchar lo que ellos deben escuchar, quieren escuchar, para que siga viniendo personas. No me importa tu crecimiento, no me importa cómo estás creciendo en Cristo. Yo solamente quiero decirte que te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, para que tú sigas viviendo sin importarme cómo vivas tu vida, ¿ok? Y no enseñan nada. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a conocerle a Él, a crecer en Él y a vivir en Él, ¿ok? Entonces es muy diferente. Entonces hoy vamos a predicar. La predicación también se tocan varios versículos, no tanto como la enseñanza, pero se enfoca un poco más en exhortar, no en lo que yo creo. Si yo le meto mi cosecha, entonces yo le estoy metiendo mi cosecha. Pero si yo te hablo conforme a la palabra de Dios y te exhorto en un principio de la palabra de Dios, es diferente. Por ejemplo, ¿cuál es lo que vamos a hablar hoy? Que Dios tiene planes para tu vida, ¿ok? Dios tiene planes para tu vida. Pero si yo te digo, Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes importantes para tu vida, tú vas a salir de aquí con el fuego a decir, Dios tiene planes para mi vida. Pero ¿cómo se come? ¿Cómo se cose? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? O sea, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Eso es lo que no enseña. Yo en las predicaciones, Dios me ha puesto exhortar y darles un bocadito para que ustedes entiendan cómo se hace eso y ustedes se metan con Dios en la presencia de Dios y en sus casas. Cuando ustedes leen la Biblia, pueden ir entendiendo, porque el único que les abre el entendimiento es Jesús, no soy yo, ¿ok? Dios me ha dado la tarea de enseñar principios de la palabra de Dios. Y hoy te voy a enseñar un principio, cómo los planes de Dios pueden venir a tu vida si tú tienes fe para creer. Y dice el versículo 29 de Jeremías, dice, en otras versiones dice diferente, pero dice muy bonito, dice, porque yo sé los pensamientos o los planes, en otras palabras, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin, ¿que qué? ¿Qué esperamos? Primero quiero que entiendas que Dios tiene planes para tu vida. No importa la edad que tengas, la situación que estés pasando. Cuando yo leí este versículo, yo estaba en la cárcel enfrentando 21 años de cárcel. Entonces, como decía mi papá, venderle chiles a Clemente Jacks. O sea, lo he vivido, he estado en el pozo de la desesperación, he estado en el momento en donde parece que, ¿qué planes va a tener Dios para mí en la cárcel? ¿Qué planes va a tener Dios en una cárcel? ¿Qué quieres que me pierda? Dejé una hija recién nacida de 3 meses y medio. ¿Quieres que me pierda toda la edad con ella? ¿Quieres que salga de aquí al 2018, 2020, que salga de la cárcel y que ya perdí mi hija, perdí todo? ¿Ah? Pero cuando nosotros leemos estos versículos y los creemos, tenemos fe para vivirlos. Por eso la mayoría de los cristianos, no estoy hablando de la gente de fuera que no conoce a Dios, porque esta iglesia no es para la gente que no conoce a Dios. Esta iglesia es para la gente, la iglesia está compuesta de gente que conoce a Dios. Entonces no me interesa a mí hablarle a la gente que está fuera de Dios porque no estoy evangelizando. Evangelizar es hablarle a la gente que está fuera, que no conoce a Cristo Jesús. Ahí sí, cuando vamos a evangelizar, les hablamos para que primero conozcan. Si yo una persona que no conoce a Cristo Jesús, yo no le puedo decir a una persona, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar. Yo tengo que hablarle y decirle, Cristo quiere cambiar tu vida. Y si tú tienes un problema, una vez que tú dejes entrar a tu vida, Él se encarga del resto. ¿Entienden la diferencia? No le digo, ven y frota la lámpara al ladino, te van a conseguir 3 deseos y vive tu vida como tú quieres vivir. No, ven, conoce a ese Dios que te quiere dar salvación, arrepiéntete de tus pecados, cambia tu vida para Él y todo el paquete está incluido en Él. Amén. Y Él restaura tu familia, Él sana a las personas, Él empieza a hacer muchas cosas, etcétera, 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 etcétera en tu vida. Pero yo lo tengo que seguir. Bueno,
La Biblia dice, un principio para que ustedes lo entiendan, está en Hebreos 11:6, no vayan para allá, me lo sé de memoria, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe tiene que creer que Él existe. Y que el que se acerca a Él debe pensar que Él recompensa a los que le buscan a Él. ¿Me están entendiendo? Ok, todo lo que Dios hizo y hace y hará, es por fe. Es por fe. Nada viene por bonitos, nada viene por buena onda, nada viene por nada de eso. Nada viene por esperar tampoco. Si yo espero que mi vida cambie, tu vida no va a cambiar. Si yo tengo fe para obedecer a Dios, mi vida va a cambiar. ¿Ok? Mi matrimonio va a cambiar, mi salud, es más, mi propia salud va a cambiar. He conocido personas, ¿te acuerdas de la China? En el ranchito, una mujer que estaba ya al borde de la muerte, flaca, pálida, ya para morirse. Fuimos a orar por ella, le empezamos a hablar del Señor Jesucristo por varios domingos, por varios sábados, hasta que un día, pues ya no, la China, ¿qué creen la China? Venía cargando su silla, ¿verdad? Desde 100, 200 metros. Espérenme, ya va a empezar el servicio. Espérame, tú no estabas en la cama. No, Dios ya me levantó. Al año se bautizó, se cambió de otro lugar, se bautizó, ya no sabemos nada de ella. Pero cuando tú tienes fe, Dios cambia todo a tu alrededor. Y los planes que Dios tiene para tu vida, hay que entender, ojo, muchas personas piensan que el plan que yo tengo es el plan de Dios. Y no tiene nada que ver el plan mío con el plan de Dios. Aquí que dice, quiero que entiendan bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Quién tiene pensamientos? ¿Yo acerca de lo que quiero o Dios para mí de lo que Él quiere para mí? Dios de lo que Él quiere para mí. Entonces yo tengo, en todas las iglesias, tú tienes un sueño, un plan. Hazlo, ponlo en manos de Dios y Dios te va a respaldar. No, así no es como funciona esto, así no es. Por eso las iglesias están llenas y no funcionan. Porque piensan que yo puedo encajar mi plan a Dios. Y no es así. Yo tengo que buscar a Dios. Él dice que Él tiene pensamientos. Yo no los tengo, los tiene Él. Y si Él tiene los pensamientos, ¿a quién tengo que ir? A Él. ¿Cómo obtengo yo la mente de Dios? La Biblia dice en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo al leer la palabra de Dios. Es decir, los pensamientos de Dios me los está transmitiendo a mí cuando yo leo la Biblia y cuando yo oro con Él. Y cuando yo estoy leyendo la Biblia, Él me está hablando a mí, o sea, a cada quien en personal. Cuando Él me está hablando a mí, Él me empieza a decir, Adrián, quiero que abras un centro de rehabilitación. ¿Cómo, Señor, si no tengo dinero para abrir un centro de rehabilitación? Un centro de rehabilitación, estás hablando que son por lo menos 400,000 pesos, 500,000 pesos para abrirlo. No tengo el dinero. Gracias a Dios hoy lo tenemos. Gracias a Dios. ¿Cómo funciona esto? Un señor, uno de los gringos que va a venir, pero en esta ocasión no va a venir hasta julio, dijo, Adrián, Dios me está inquietando tanto. Tengo una camioneta aquí y me está diciendo que te la mande. Te la voy a mandar. No me la mandes desde Minnesota hasta acá. Mejor véndela y mándanos el dinero. Bueno, la vendió, le dieron $5,000. Un gringo que había visto una vez en mi vida, que nos hicimos amigos, pero él está conectado con el Señor, yo conectado con el Señor. Yo oré por los planes del Señor, el Señor me empieza a hablar sobre un centro de rehabilitación, el Señor le empieza a mover a este gringo para que venda su camioneta y nos pase el dinero. Y él tiene 11 hijos. 11 hijos. Pero él también fue drogadicto, Dios lo cambió, Dios lo restauró. Él tiene 11 hijos. Él pudo haber pensado en él primero, en su familia. Pero él dijo, Señor, yo tengo fe en que si tú me estás hablando, yo tengo que obedecer. Les apuesto, muchas personas que han ido a una iglesia no les han explicado qué es la fe. La mayoría de las personas que van a una iglesia te dicen, ¿qué es fe? Y se van al libro de Hebreos 11:1, que dice, la fe es la esperanza de lo que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no es la fe. Eso es el resultado de la fe. Lo que yo espero lo voy a ver. ¿Ok? Eso es el resultado de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer, confiar y obedecer a Dios. Es decir, creer que la palabra de Dios es verdad. Es decir, creer que los pensamientos que Dios me está hablando en mi vida son verdad. Y espero con certeza que se cumplan en mi vida. Pero no por bonito. Yo tengo que creer, confiar y obedecer. Si yo espero que el dinero me caiga del cielo para abrir el centro de rehabilitación, nunca hubiera pasado. Si yo le digo, Señor, ok, voy a abrir el centro de rehabilitación con los 10 pesos que tengo,
voy a construir la primera cama, la segunda cama, esto, aquello, el otro. Y de repente Dios empieza por acá, y empieza por acá, y empieza por acá, y empieza por acá. Hoy vamos a cumplir 4 años del centro de rehabilitación, 60 personas en el centro de rehabilitación. Vamos a la siguiente etapa que vamos a hacer para adolescentes. Gloria a Dios. Y no es algo que diga, el pastor, no, esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Quiere un centro para mi vida? No. Lo que te estoy enseñando es un principio sobre cómo conocer los planes de Dios para tu vida, tú adueñarte de ellos, tomarlos a ellos, esos planes, y hacerlos tuyos. El principal punto es que dice Dios, yo tengo planes para tu vida, ¿cierto? Si Él tiene los planes, ¿a quién tengo que ir? A Él. La responsabilidad es mía de acercarme todos los días a Dios, de buscarle y decirle, Señor, muéstrame lo que tienes para mi vida. Cuando Él me lo muestra, si yo tengo fe, es porque le estoy creyendo. Es decir, lo empiezo a obedecer con los 3 pesos que tenga, con lo que tenga. Más, a lo mejor no te está hablando Dios de dinero. A lo mejor Dios te está hablando de un proyecto, nada de eso. A lo mejor Dios está hablando con tu salud. Se los he dicho muchas veces. Uno de mis maestros, Kenneth Hagin, era una persona que a los 16 años lo declararon que se iba a morir porque tenía una enfermedad del corazón y que estaba ya haciendo flaquito. Y él, leyendo la Biblia, vio un versículo que dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, que viene siendo Marcos capítulo 11, versículo 22, creo 23. ¿Ok? Entonces él dijo, Señor, si tu palabra dice esto, entonces yo te pido sanidad, porque tu palabra dice que si yo pido, creyendo que voy a recibir la sanidad, yo la voy a recibir. Entonces yo lo pido. Y Dios le empezó a hablar y le dijo, yo tengo planes de bien para tu vida. Yo quiero que predique la palabra de Dios. Yo quiero que hagas esto, aquello, lo otro. Y él pudo haber dicho, Señor, estoy en la cama postrado, me dan meses para que muera. Y Dios le dijo, párate. Se paró el primer día, dio un paso, se volvió a sentar. Al segundo día dio 2 pasos, se sentó. Al tercer día 3 pasos, se sentó. Y todos los días venía el diablo y le decía, ¿ves? Los planes que Dios te está diciendo son mentiras. ¿Ves cómo sigues enfermo? Porque si hubiera sido Dios y te hubiera dado sus planes, te hubiera sanado así, mira. Pero vas un paso y te caes, 2, te caes, 3 y te caes. Y él dice que decidió tapar sus oídos al diablo y decir, Señor, tu palabra dice que tienes planes para mí y me los has mostrado. Y yo te creo a ti. Y sin fuerzas, él se paraba. Y a la semana ya le daba una vuelta a la cama. A las 2 semanas salía al piso. A las 3 semanas salía del edificio. A las 4 semanas le daba una vuelta a toda la cuadra. Al mes y medio lo dieron de alta. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa con él? Con él sí, con él no, con aquella sí, con él. No es que con él sí, con él no. Lo que pasa es que hay personas que se meten con Dios. Se meten con personas a buscar esos planes con Dios. Yo no estoy poniendo mis planes en lo que Dios quiere, porque mis planes eran otros. Mis planes nunca era abrir un centro de rehabilitación ni nada. Pero cuando empecé a buscar de Dios, Él me lo reveló. Cuando Él me lo reveló, siempre que Dios te revele un plan, siempre va a venir el diablo y te lo va a querer quitar. Eso es lo que dice la Biblia, lo pueden leer en Lucas capítulo 4, versículo 8, Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? La parábola de la semilla dice que la primera semilla cayó junto al camino y que tan pronto fue puesta la semilla en el camino, vino el diablo y se la quitó. Tan pronto Dios quiere poner una semilla en tu corazón, viene el diablo y se la quita. ¿Ok? No, dame chance para ir más rápido porque necesitamos. Si no, gracias. Entonces, Dios te quiere siempre mostrar sus planes. El problema es, yo lo estoy agarrando, yo estoy teniendo fe para creerle a Dios, en mi salud, en mi familia. Yo no sé los planes que Dios tiene para ti. Tú eres la persona que te tienes que meter a buscar a Dios. Dios te habla sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu prosperidad económica, sobre tu futuro. Te habla de todo, Dios. Dios quiere arreglar tu vida completamente, pero lo que Él demanda es que te metas en su presencia para Él darte los pensamientos que Él tiene para ti. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Te das cuenta?
de paz y no de mal. Tengo un amigo que me dice, es que cada vez que me meto con Dios me vienen cosas malas, por eso ya no me quiero meter con Dios. Cada vez que lo quiero obedecer me meten cosas malas y no quiero. Sí, el enemigo va a querer venir con todo contra ti. ¿Sabes por qué? Porque te vas a convertir en un arma poderosa para destruir todo lo que el diablo ha hecho en tu vida. ¿Sí me explico? Él lo vas a sacar completamente de tu familia, lo vas a sacar de tu vida, y el diablo no quiere eso. Entonces, por eso mis amigos, no, es que no. Le digo, lo que pasa es que tú no estás teniendo fe. Tú no le estás creyendo a Dios lo que Dios quiere hacer. Tú no te estás metiendo con Dios. Tener fe es meterme con Dios porque estoy creyendo que Él me va a revelar los planes, aunque yo no sepa nada. Aunque pasen 2, 3 días, una semana, y yo no reciba nada. La mayoría de los planes que Dios me ha dado han pasado meses y yo no sé nada. Pero al paso de un tiempo, de una temporada, Dios me dice, ya está listo. ¿Listo para qué? Y Dios me empieza a hablar. Y me empieza a hablar. Porque ese momento fue un momento de construir mi fe para lo que Dios quería llevarme a hacer. Yo no sé los planes que Dios tenga para ti, pero sé que tiene planes de paz y de bien. Es decir, Dios nunca te va a traer un plan que vengan cosas malas. El diablo es el que te quiere robar eso y te quiere distraer de los planes de Dios, porque él sabe que te vas a convertir en un arma poderosa para Dios. Entonces va a venir el diablo, pero si tú tienes fe, el diablo te hace cosquillas, te hace los mandados, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y por último, dice ahí, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta de quién depende esa responsabilidad? De mí y de ti. Dice, Dios te quiere dar todo lo bueno que Él tiene, pero yo no te lo puedo dar a menos que tú lo esperes. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que esperar los planes de Dios. Tengo que desear esos planes. Y ahora sí vamos a ir rapidísimo a el libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. En Jueces capítulo 6, para no hacerles tan largo la historia, si no conocen mucho el libro de Jueces, el Jueces es antes de que hubiera reyes en Israel, no tenían reyes, acababan de cruzar acababan de cruzar el Jordán, no el mar. Entonces el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, ¿ok? Pero como no había reyes, no había quien los gobernase, no había quien les dijera cosas. Entonces ellos empezaban a hacer lo malo, y cada vez que hacían lo malo, venía el enemigo y les robaba todo lo que tenían. Y ellos clamaban, Dios, ¿dónde estás, Dios? Pues ¿cómo que dónde estás? Si ustedes hacen lo malo, por eso no puedo estar con ustedes, porque ustedes no me quieren. El que hace lo malo es porque no me quiere. Y Dios tenía que levantar a un guerrero, a una persona, a un caudillo, para que gobernara y echara fuera al enemigo y tuvieran paz, ¿ok? En este caso, vamos a ver la historia rapidito de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6, ¿ok? Dice ahí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Primero usted se tiene que asegurar de no estar haciendo lo malo ante Dios, porque si no, los planes de Dios no pueden venir a su vida. Y si usted está haciendo lo malo ante Dios, el enemigo lo tiene atado y lo tiene con miedo. Fíjese lo que dice ahí, versículo 2. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Estamos en Jueces capítulo 6, versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció. Está para la izquierda, por la izquierda tú toca. Eso. La página, si quieres, dásela. Y la mano de Madián era el pueblo enemigo, prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, almacenitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, y ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, y sus ganados venían con sus tiendas en grandes multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían de la tierra para devastarla.
De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quiero que entiendas esto que leímos, estos 7 versículos. Lo que pasa es que el pueblo de Israel hacía lo malo, y por hacer lo malo venían los de Madián, los madianitas, otro pueblo, y tan pronto estos cosechaban y hacían algo, venían y destruían todo, y se robaban toda la cosecha y se robaban todo lo bueno. Y dice la Biblia en el versículo 2 que a causa de esto el pueblo de Israel se hizo cuevas por miedo. Y eso es lo que pasa hoy en el mundo cristiano. La mayoría de los cristianos no le quieren obedecer a Dios y hacen cuevas de miedo. Yo conozco muchos cristianos que se meten a esas cuevas de miedo. Dios tiene planes para tu vida y planes de bien. El problema es que el cristiano no los busca porque el diablo les empieza a trabajar la cabeza para que no crean las cosas de Dios ni se conviertan en la persona que Dios quiere que sean. Dios tiene el deseo de restaurar tu vida, tu familia, tu negocio, tus finanzas. He conocido un amigo que antes de conocer a Cristo Jesús, él tenía 4 hijos, él tomaba mucho y jugaba mucho, perdió su negocio, perdió su casa y estaba a punto de perder su familia. Cuando él le dio su vida a Cristo Jesús, empezó a conocer más de Cristo, se dio cuenta de sus planes y él empezó a entregarle su vida a Cristo Jesús. Y poco a poco Dios le restauró su negocio, Dios le restauró su familia y sus hijos. Y hoy, después de 25 años de él que pasó eso, hoy en día tiene un negocio muy próspero, muy próspero. Hoy en día tiene una familia donde ya se casó el mayor de sus hijos y sus hijos sirven a Dios y él y su esposa todavía buscan a Dios y sirven a Dios. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque cuando las personas se meten en cuevas de miedo por el diablo, porque le está hablando, porque el diablo todos los días habla en nuestras vidas, todos los días. Siempre que Dios te habla a tu vida, el diablo también te va a hablar. ¿Saben para qué? Para que no le creas, para que decidas hacer lo malo y te sigas metiendo en esas cuevas de miedo, que no sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar con las cosas, no sé qué voy a hacer, no sé cómo mi negocio, no sé que mi familia, mi propia vida, es que voy a morir porque mi enfermedad es mortal, no sé. Y el diablo te está metiendo en esas cuevas y cuevas y cuevas y cuevas de miedo. Cuando Dios te dice, lo único que tienes que hacer es clamar a mí y yo te responderé. No solamente eso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Y te revelaré mis planes que tengo para ti y te darás cuenta que no vas a morir. Te darás cuenta que tu familia va a volver a estar unida. Te darás cuenta que esto, que aquello, lo otro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es clamar a Dios. Fíjense lo que pasó en el versículo 7 y 10. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di esta tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. 2 cosas que son bien importantes. La primera, lo que Dios está haciendo, cuando el pueblo de Israel clamó y le dijo, necesito ayuda, Dios le está diciendo, ok, acuérdense quién soy yo los saqué de Egipto, yo los liberé con mano poderosa. Si tú volteas atrás a tu vida, como yo puedo voltear a mi vida, yo tuve 3 accidentes de pérdida total en mi vida. Los 3 pude haber muerto. En uno de ellos hay un video, porque estaba TV Azteca en su momento grabando un choque en el 97, y pues ahí aparecimos en el choque también nosotros, porque dicen, ahí vienen otros, y ahí salimos otros patinando. Mi camioneta dio como 3 giros, iba para el muro de contención, y al momento de ir como el muro de contención, mi camioneta giró completamente y se ve la mano de un ángel que movió mi camioneta, porque mi camioneta iba contra el muro de frente, giró así y me fui contra 2 patrullas, volteamos a las 2 patrullas, gracias a nadie se murió, no hubo ningún muerto, ningún herido, no hubo nada de heridos. Entonces pasó eso. Tuve otro accidente de pérdida total y he tenido 3 accidentes de pérdida total. Cuando yo hacía drogas, tuve 2 veces sobredosis de drogas. Entonces, te das cuenta que volteas hacia atrás y dices, Dios ha estado ahí. Después, cuando me hice cristiano,
conocí de Dios, me sacó de la cárcel en 3 años, 10 meses. ¿Con qué, díganme, cómo puedo decir hoy en día que Dios no lo ha hecho cuando me sacó de todo eso? Me libró de 3 pérdidas totales, 2 o 3 sobredosis de drogas, y luego me libró de la cárcel. Yo no puedo voltear atrás y decirle a las personas, es que Dios no tiene poder. Yo no puedo vivir una vida como si Dios no tuviera poder para hacer las cosas. Yo no puedo. Yo les tengo que enseñar a las personas cómo vivir esta vida que Dios demanda. Pero fíjate lo que termina, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Acuérdense que yo los saqué de Egipto, acuérdense que yo les di esto, acuérdense que yo les traje aquí a esta tierra y yo se las di. Pero hay una cosa que ustedes no han hecho. El versículo 10, la parte final lo dice, pero no han obedecido mi voz. No han obedecido mi voz. ¿Cuántos nosotros, Dios nos ha dicho algo en nuestra vida y nosotros no hemos obedecido a Dios? Dios puede empezar por cosas pequeñas. Da este dinero a tal persona, ayuda a aquella persona, dale una despensa a tal persona, haz esto por aquella persona. Y Dios nos dice, no has escuchado mi voz. Dios tiene planes para tu vida, pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros que no hemos escuchado a Dios. Y cuando no escuchamos a Dios, se llama falta de fe. Porque yo no lo quiero escuchar, ni lo estoy obedeciendo. Hay personas que escuchan a Dios. Me ha tocado muchas personas que van a las iglesias. La mayoría de los cristianos que van a una iglesia son cristianos dormidos. Van a una iglesia, escuchan la palabra, pero no la accionan. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen fe. Porque no me interesa seguir escuchando a Dios lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Solamente me interesa venir aquí a la iglesia, abrir 2, 3 versículos, que el pastor diga lo que tenga que decir, que como decía también Meli, pues la mayoría de lo que hablan es su pura palabrería, nada de la palabra de Dios, hablan muy poco de la palabra de Dios. Entonces, del 100% que vengo a escuchar un 10% y lo demás es pura palabrería. Entonces, ¿tú crees que eso me va a llenar? ¿Tú crees que eso me va a dar fe para escuchar a Dios y para obedecerlo? No. Por eso el pueblo de Dios vive así. Entonces, este pueblo de Dios, Dios le dijo, ok, quieren clamar a mí, yo los voy a ayudar. Pero déjenme decirles unas cosas. Primero tienen que entender que yo todo lo puedo. Y segundo, tienen que escuchar mi voz, pero ustedes no lo han escuchado. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó, gloria a Dios, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok, Gedeón era un muchacho cualquiera. ¿Qué estaba haciendo? El versículo 11 nos dice que estaba escondiendo las cosas porque venían los madianitas y se lo comían y se lo llevaban. Entonces, Gedeón es como tú y como yo. A veces hacemos las cosas con miedo porque tenemos miedo de lo que va a pasar. Pero el ángel se le apareció en el versículo 12 y quiero que veas cómo Dios le reveló los planes a Gedeón tan rápido. Fíjate lo que le dijo el versículo 12. Jehová se apareció, o sea, Dios se apareció y le dijo, Jehová está contigo. Primera cosa, Dios está contigo. Es lo que tú necesitas entender. Dios está contigo para hacer lo que Él te está hablando a tu vida. Segundo, varón esforzado y valiente. ¿Seguro que me estás hablando a mí? Señor, me estás hablando, a lo mejor Dios está diciendo ahorita, mujer o hombre sano de salud, libre de cáncer o libre de esto. Me estás hablando a mí porque estoy postrado en una cama, ¿verdad? Varón valiente y esforzado, me estás hablando a mí. Yo estoy atado en las drogas, en esto, aquello, el otro. ¿Te das cuenta cómo nos ve Dios? Dios no vio a Gedeón como un pusilánime miedoso que se ocultaba por las cosas para que no le fueran a hacer nada a los madianitas, sino que Dios veía a Gedeón como un valiente y esforzado. Dios, cuando te da planes, te ve a ti como Él diseñó sus planes para que los cumplas. Y Dios te llama a ti valiente y esforzado. Dios te llama y te dice valiente y esforzado. Pero Señor, estoy atado a las drogas, estoy atado a esto, estoy atado a aquello. Y Dios te dice, yo te voy a liberar. Yo voy a restaurar tu familia. Yo esto, yo aquello, voy a hacer esto con tu vida. Y es donde Dios empieza a hablar a tu vida. No es la situación de nosotros la que lo cambia, sino cómo Dios nos ve a nosotros.
Y yo tengo que tener fe en cómo Dios me ve y no como yo veo mi situación. Porque Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, teniéndolo todo. Y Jesucristo venció en un mundo lleno de tentación. ¿Se dan cuenta? No son las condiciones físicas lo que determina lo que voy a hacer, sino creerle a Dios. Eso es lo que voy a hacer. Lo que determina es creerle a Dios. No son mis condiciones físicas, no es lo que yo veo, sino es lo que Dios ve. Pero para yo entender lo que Dios ve, yo tengo que meterme en los pensamientos de Dios. Y Dios me dijo que me los va a revelar. ¿Sí me explico? Y entre yo más me meta en esos pensamientos de Dios, yo más me empiezo a ver como Dios quiere que me vea. Y me veo sano, me veo cambiado, restaurado, esto. Yo dejé las drogas cuando salí de la cárcel. No por mi poder, sino porque me veía sirviendo a Dios. Me veía teniendo una familia que Dios había mostrado en mi corazón. Me veía predicándoles a ustedes, a mucha gente. Me veía levantando una iglesia, me veía haciendo esto. Y yo decidí renunciar a las drogas, incluso cuando salí de la cárcel, porque Dios me había mostrado sus planes y los iba a cumplir. Y no iba a dejar que el diablo me metiera en cuevas de miedo para no cumplirlo. Y acuérdense que les dije que es fe, es obedecer a Dios. Entonces, usted no puede obedecer a Dios sin fe. La Biblia nos dice que la fe viene por leer la palabra de Dios. Ustedes pueden leerlo luego en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero cumplir lo que Dios ha puesto en mi vida, esos pensamientos, yo tengo que tener fe. Para tener fe tengo que ir a la palabra de Dios, para leerla, entenderla, conocerla y entenderla, y así caminar en ella. Y cuando yo lo obedezco, yo estoy teniendo fe para vivir lo que Dios quiere que viva. ¿Ok? Versículo 11. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Se dan cuenta que Gedeón puso 1000 pretextos? Y le dijo: Señor, pues es que, a ver, pues ¿dónde estabas? O sea, ¿dónde estás, este Dios que nos sacó de tantas cosas? ¿Por qué te desapareciste? Claro que Dios lo explicó más atrás, donde dice: yo no me desaparecí, ustedes se taparon sus oídos para no escucharme y no quisieron escuchar mi voz. Pero Dios le dice algo en el versículo 14, le dice: mirándole Jehová. Así nos mira Jehová. Dios nos mira a nosotros. Cuando Dios nos habla y nos quiere decir algo y su plan, Dios nos mira con amor y con ternura. Y Él nos dice, así como nos mira y nos dice: hijo mío, sé en lo que te vas a convertir. Ten fe para convertirte en esa persona. Obedéceme. Y por eso, versículo 14 le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Se dan cuenta? Dios le dio un plan, un propósito, y le dijo: ve y salva a Israel. ¿Se dio cuenta que el propósito no tenía tenía que ver con todo Israel y no solamente con la vida de Gedeón? Nuestra vida está hecha para bendecir a las personas. Todo el propósito, todos los pensamientos que Dios trae a tu vida no son para ti nada más. Tú eres el conducto por el que Dios va a utilizar todo para bendecir a más personas. ¿Sí me explico? Y le dijo: ve Dios, le dijo Dios: ¿no estoy yo contigo? ¿Te das cuenta cómo termina el versículo 14? Vas a poderlo hacer porque yo estoy contigo. Ahora, en Cristo, esto fue en el Viejo Testamento, eso quiere decir que Cristo no había muerto, ni había resucitado, ni había vivido dentro de nuestros corazones. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que Cristo murió, resucitó y que ahora vive en todos aquellos que creen en Él. Es decir, Dios ya no está conmigo aquí enfrente, sino que Dios está dentro de mí para darme las fuerzas y para hacer todo lo que Él me manda que yo haga. Sus pensamientos. Amén. Versículo 15.
Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Le ponemos peros a Dios. Señor, ¿cómo? A ver, Señor, hace ratito estaba recogiendo frutas y las estaba escondiendo para que no venieran los madianitas y se las comieran. Yo soy el menor de la casa de mi familia. Mi familia es un don nadie. Yo soy un don nadie. Se me hace que te estás equivocando, no es a mí. Se me hace que es a Nelly, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo Gedeón le estaba huyendo porque no tenía fe? ¿Y sabes por qué no tenía fe? Porque Gedeón, lo que dice en el versículo 13, pues ¿dónde estabas cuando nos pasaban tantas cosas malas? Y Dios les dijo: no estaba con ustedes, no porque no quería, sino porque tú me sacaste tu vida. Y ese es el miedo en que nos mete el diablo. El miedo en que nos mete el diablo son todas las cosas malas que hemos pasado y que nos va a decir que vamos a volver a pasar. Y nosotros pensamos que Dios nos abandonó. No, Dios no nos abandonó. Fue nuestra propia terquedad que nos metió en esas cosas malas. Nos alejamos de Dios, no buscamos de Dios. Entonces el diablo le empieza a hablar y le empieza a decir: ¿tú crees que va a pasar esto en tu vida? ¿Tú crees que vas a salir de las drogas, de las adicciones? ¿Tú crees que vas a restaurar tu familia? ¿Tú crees que tu negocio va a levantar? ¿Tú crees que vas a hacer un negocio con los 3 pesos que tienes? ¿Tú crees que vas a hacer esto, aquello? Y Dios te dice: deja de escucharlos, concéntrate en mí, escúchame a mí. Y le dijo en el versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente. ¿Saben qué significa ciertamente? Verdaderamente, 100% seguro, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Se dan cuenta? Le dijo: no te enfoques en los problemas, enfócate en mí. No te enfoques en el pasado, enfócate en mí. No te enfoques en lo que tú puedes o no puedes hacer, sino enfócate en mí, que te doy las cosas y que te estoy diciendo: tú los vas a derrotar, porque yo estaré contigo. Pueden leerlo más adelante, todo el resto de la historia de Gedeón. Gedeón va y hace lo que Dios le pide y derrota a los enemigos, y los derrota. Dice la Biblia que eran un ejército. Hijo, se me está acordando de cuánto era el ejército, pero era un ejército de 135,000 personas. ¿Y saben con cuánto los derrotó? Con 300 personas. Si usted lee la historia de Gedeón, se van a dar cuenta que llega el pueblo de Israel, no me acuerdo cuánto, creo que eran como 30,000 personas. Llega y les dice Dios: no, todavía traes mucho pueblo, saca a varias personas. Y sacaron a varias personas. Y luego le dijo Dios: no, todavía traes mucho pueblo, saca más. Y me imagino que Dios: Señor, son 135, vinieron 30,000, ¿cómo me dices que tengo muchos? Saca más. Sacó, le quedaron 10,000. Y luego Dios dice: bueno, con estos 10,000. Dios le dijo: no, saca más. Señor, ¿cómo? Y dice la Biblia que se quedó con 300. Y esos 300 hicieron correr a 135,000 personas, 135,000 personas, porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? No es tu condición la que trae los planes de Dios, sino es creer lo que Dios está hablando a tu vida, que Él va a hacer. Y Él necesita gente que le obedezca para Él cumplir los pensamientos que tiene para tu vida. Dios no te va a librar de las drogas, Dios no te va a cambiar la vida, Dios no va a restaurar tu matrimonio si tú no le obedeces a Él. Eso se llama fe. Cuando yo le creo a Dios, le digo: ok, Señor, voy a dejar que me restaures. ¿Qué es lo primero que quieres que haga? Que me busques. Y lo empiezo a buscar. Dios empieza a trabajar en mi vida. Dios empieza a trabajar en mi corazón. Dios empieza a trabajar y me dice: quiero que trates mejor a tus empleados. Empiezo a tratar mejor a mis empleados. Señor, se me cayeron las ventas, pero confío en ti. No te preocupes, yo te estoy diciendo que ese negocio es mío. Yo te lo voy a levantar. Tú dedícate a hacer lo que te pido, lo que te digo. Y uno empieza a hacer, y uno empieza a hacerlo. Págales mejor. Pero ¿cómo les voy a pagar, Señor? Yo estoy convencido que Dios no quiere que trabajemos tanto como muchas personas le ponen, de que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso es un abuso completamente. ¿Saben lo que pasa con ese tipo de cosas? Que tienes menos tiempo para buscar a Dios y para tu familia. Y te olvidas de Dios
Y por eso el mundo está como está, porque se olvida de Dios y segundo se olvida de la familia. Y no tengo tiempo para nada, más que para trabajar, para hacer, para trabajar y para hacer. ¿Te das cuenta cómo caemos en ese tipo de cosas? Pero cuando uno es cristiano y uno es empresario y Dios le empieza a hablar acerca de esos tiempos, uno tiene que cambiar. Señor, pero eso me va a costar doble turno. No te estoy diciendo lo que te va a costar, te estoy diciendo lo que yo voy a hacer en tu vida si tú me obedeces. Y Dios empieza a multiplicar y a prosperar y a hacer las cosas por seguir los principios de la palabra de Dios. Amén. Vamos a que es una de mis historias favoritas, muchos de ustedes también. Está en Primera Samuel, tantito a la derecha, sí, tantito a la derecha. Primera Samuel, capítulo 17. Todos conocen la historia de David y Goliat, ¿no? Si no la conocen mucho, les recomiendo que bajen la aplicación Prime, creo que es Prime Amazon, creo que es Prime Amazon, no me equivoco. Está ahorita la temporada que se llama La Casa de David, creo que es gratis porque yo me acuerdo de la bajar y nunca metí mi tarjeta y me apareció ahí, si no me equivoco, si no, perdónenme. Está La Casa de David, se llama la serie, está muy padre, está muy apegada a la Biblia, tiene ciertas cosas de ficción como todo, tiene ciertas cosas un poquito más del día a día, ¿verdad? Como de que las cosas del día a día que no mencionan en la Biblia, pero son más tipo humanas que las pueden inferir, pero en cuanto al tema y todo lo demás son muy bíblicos, entonces lo pueden ver, se llama La Casa de David, está padrísima. Hoy creo que va en el capítulo 7, donde va a empezar la batalla contra Goliat. Bueno, ya empezó la batalla contra Goliat, más bien es cuando David se va a parar contra Goliat. ¿Ok? Y quiero que veamos esta historia rapidísimo, después ustedes la pueden leer en 1 Reyes capítulo 17, vamos a empezar en el versículo 4, y vamos a leer el versículo 4 al 11 corrido. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. La palabra paladín significa una persona que habla. Te voy a destruir porque tú no eres nadie. Voy a acabar con tu vida porque no. ¿A eso le recuerda al diablo? Yo recuerdo al diablo cuando la primera vez que me estaba, que había sufrido, ¿cómo se llama? Que les dije, se me fue la palabra. Una sobredosis. El diablo vino en una noche, en una sombra, o un demonio vino y me dijo: hoy te voy a llevar conmigo, hoy vas a morir. Abusaste tanto las drogas que vas a morir. Y ahí fue donde me paré como pude y le dije: Dios, ayúdame. Y de repente vi una luz que se llevó al diablo y se lo llevó, o al demonio. Después, a la semana siguiente, dije: pues estoy sano, estoy bien. Me volví a drogarme mucho, volví a caer en sobredosis. Mi corazón palpitando, mi cabeza dando vueltas, donde ya me estaba en esa sobredosis. Le digo: Dios, viene el diablo otra vez la sombra, me dice: te voy a llevar conmigo. Ya le fallaste a Dios. Y si le fallas a Dios, ya no tienes perdón de Dios. No estoy hablando que eso sea verdad, estoy hablando de lo que Él me dijo, ¿sí me explicó? La mentira, acuérdense que el diablo es mentiroso. Dice la Biblia, padre de mentira. Y me habló el diablo y me dijo: ya le fallaste a Dios, Dios no te va a ayudar. Y otra vez como pude le dije: Dios, ayúdame, te necesito, cambia mi vida, ayúdame. Entonces vino la luz, se lo llevó. A la tercera semana pues estaba bien, fue en 3 sobredosis. Bueno, no, la otra creo que fue un principio, estaba muy bien. Y dije: no, pues ya. A la tercera semana me volví a drogar y estaba cayendo en sobredosis. Cuando vino otra vez el diablo y me dijo: ya le fallaste 2 veces a Dios, Dios ya no te va a ayudar, Dios ya no te va a cambiar, Dios ya no te va a hacer nada, porque ya van 2 veces y ya. Y otra vez me acuerdo que me hinqué, le pide a Dios y vino la luz, se llevó al demonio. Y para no hacerles cuento largo, la semana siguiente estaba preso en Estados Unidos. Entonces, ahí en la cárcel reconocí a Dios, caí preso el 31 de octubre y le di mi vida a Cristo Jesús el 26 de noviembre del 2003. Y ese día conocí a Dios, empecé a leer la Biblia más y más, etcétera, y conocí a Dios, lo que Él tenía sobre mi vida. ¿Qué les quiero decir eso? Este es un paladín, es exactamente lo mismo. Un paladín es alguien que viene y te dice 1000 cosas para que tu valentía, tu fe, tu positividad mengue. ¿Sí me explico? El diablo lo único que quiere hacer es causarte miedo, preocupaciones, estrés, y traerte tentaciones para que te apartes de Dios. Y ese es un paladín. Entonces dice la Biblia en el versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos, o sea de los enemigos, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En otras Biblias dice que no me acuerdo cuántos metros ahí, si 4 o 5 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la otra 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce, jabalina, bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de sus lanzas, 600 ciclos de hierro, e iba escudero delante de él. Les estoy diciendo esto tan rápido porque lo que te quiero decir es que era una persona que medía como 5 metros de altura. ¿Nunca vieron al gigante André en la WWE? Bueno, el gigante André era una persona que medía como 2 metros 60 centímetros, creo que, y estaba enorme y todo. Bueno, medía como 4, este gigante Goliat medía 4 metros más o menos. Era un hombre de aquí al techo más o menos. Estaba altísimo y estaba muy fuerte y todo eso. Entonces, ¿cómo no te va a dar miedo, no? Y todavía venía y decía: ustedes son como moscas, los voy a aplastar. Y eso es lo que el diablo quiere hacernos creer. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo parece un león rugiente. No está diciendo que sea un león rugiente, dice que parece. El diablo siempre te quiere asustar por lo que ves, para que lo sientas y no le creas a Dios. ¿Ok? Dios nunca te llama a guiarte por los sentidos ni por lo que ves, sino Dios te llama a guiarte por su palabra, a que la creas solamente. Así como le dijo Gedeón: hey, yo estoy contigo, créelo y tú lo vas a hacer. Dios te llama a guiarte por lo que Él habla, no por lo que ves ni por lo que sientes. El diablo sí lo hace para infundirte miedo, temor, para que no te conviertas en la persona que Dios quiere que seas. Amén. Y dice ahí, versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo único que el diablo quiere crear es miedo en nuestras vidas, porque si él crea miedo en nuestras vidas, nos paraliza. Fe es creerle a Dios, miedo es no creerle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que si nosotros andamos entre que le creo a Dios y luego tengo miedo, y luego tengo miedo y luego le creo a Dios, dice la Biblia que tal persona no va a recibir nada, porque no puede estar así. O tiene que estar parado del lado de la fe o parado del lado del miedo. Lo que el diablo hace es dar voces todos los días en nuestras vidas. A mí todos los días el diablo viene y me da voces. Todos los días, todos los días. Desde que a veces estoy con mi hijo, y la vez pasada me decía mi hijo, estábamos en el gimnasio y me dice: papá, voy al Super 7 que está dentro de la misma Plaza Esfera. Y me dice: no vayas, aquí quédate. Y me dice: papá, tengo 14 años, no me va a pasar nada. Y me quedaba así, y le dije: bueno, ve. Y fue. Y luego el diablo venía con pensamientos y me decían: tu hijo ya no va a regresar, ahorita lo van a secuestrar. Entonces, si tú te pones a obedecer todos esos pensamientos, ¿qué haces? Te paralizas y estás todo preocupado. No dejas vivir al niño, no dejas hacer esto, no dejas hacer lo otro, y estás más preocupado por esto, por aquello, lo otro. Si tú empiezas a pensar por todo eso, te va a causar una parálisis de fe y vas a estar con miedo. El diablo todos los días está hablando en nuestras vidas. El diablo, siempre se los he dicho de mil formas, de esta forma, que es la forma que más me gusta hacerlo. Si soltamos aquí 1000 pájaros en este lugar, ¿ok? Si los pájaros están volando y yo dejo que los pájaros se sienten en mi cabeza, me van a producir un cagadero en mi cabeza, ¿cierto? Me la van a cagar toda, ¿cierto? Pero si yo ya sé lo que va a pasar, entonces ¿qué hago? Ahuyento a los pájaros, ¿cierto? Para que no caiga eso en mi cabeza, ¿cierto? Lo mismo pasa con el diablo. El diablo todos los días hay pensamientos del diablo, son espíritus que están teniendo pensamientos que te están atacando, porque lo único que quiere, dice la Biblia, que el diablo vino a matar, robar y destruir, dice la Biblia en Juan 10:10, y Jesucristo vino a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces el diablo vino a robar, matar y destruir. Lo único que el diablo quiere es matar, robar y destruir todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y para eso utiliza los pensamientos, porque si él utiliza los pensamientos, mi vida se paraliza. Si mi vida se paraliza, yo ya no tengo fe para creerle a Dios. Aunque diga creer en Dios, yo soy un mentiroso, porque no estoy teniendo fe para obedecerle a Dios, porque me paralicé. ¿Me explico? Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de escuchar al diablo. La Biblia dice que venía este paladín y les decía: ¿ustedes quiénes son? Y la gente veía al gigante de 4 metros y se tenía miedo.
Usted empieza a ver al gigante, va a tener miedo. Usted empieza a ver lo que usted no puede hacer, va a tener miedo. Usted empieza a ver todo aquello que le es imposible ante sus ojos, usted va a tener miedo. Pero si usted empieza a escuchar la palabra de Dios y a recordar todo lo que Dios ha hecho en su vida, usted va a tener fe. Fíjense lo que le dice el versículo 12. Creo que es el 12. 16, pero vamos al 16. ¿Dónde está el 16? Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante 40 días. Imagínense 40 días escuchando. Son una porquería, los voy a aplastar, los voy a derrotar, infundiéndoles miedo. Eso es lo que hizo este Goliat, que asustaba a la gente midiendo 4 metros y bien fuerte, y les decía tantas cosas para que ellos no le creyeran a Dios. Versículo 23. ¿Qué lo que dice el versículo 23? Mientras él hablaba, o sea, mientras el Goliat hablaba, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí viene David. David representa a ti y a mí, a todos los que le obedecemos a Dios y creemos en Dios. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Te das cuenta? Si tú empiezas a ver tu condición, te va a dar miedo. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiero que entienda, si no conoce bien la historia de David, David era un niño que tenía en ese entonces, se cree que podía tener entre 14 y 17 años David. Goliat y dice la Biblia que era un niño delgadito, que era un niño adolescente normal, contra un gigante de 4 metros. Y fíjense lo que está diciendo: ¿quién se cree ese gigantón para venir a hablar así del Dios de Israel y de todo su pueblo? ¿Te das cuenta? Y lo dice versículo 28. Y oyéndole, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Se da cuenta que lo que está hablando David está diciendo qué ha pasado si lo que hemos estado es hablando? Quiero que usted entienda que el hablar la palabra de Dios le cambia la vida, así como el hablar las cosas malas y negativas te cambia también la vida para mal. Si yo empiezo a hablar todo lo malo, uno dice: esa es la ley de la atracción. Bueno, las personas piensan que es la ley de la atracción, pero en realidad la Biblia dice que Dios creó leyes. Nosotros conocemos las leyes de la naturaleza, nosotros creemos las leyes de la gravedad y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que Dios creó muchas leyes espirituales, y una de ellas es la ley espiritual de hablar. Si yo hablo las cosas malas y negativas, las cosas malas y negativas vienen a mi vida. Si yo hablo las cosas positivas vienen a mi vida. No porque es la ley ¿cómo se dice? De la ley de la atracción. No. Porque la Biblia nos dice que en la parte espiritual, cuando yo hablo las cosas de Dios, nosotros las estamos creando. Cuando yo hablo las cosas que el enemigo está poniendo en mi cabeza, no son mías, es el diablo que las está poniendo, y cuando yo las estoy confesando, yo le estoy dando permiso al diablo que las traiga a mi vida. ¿Me explico? Lo mismo cuando Dios empieza a hablar a mi vida y empiezo a hablar las cosas que Dios está hablando a mi vida, Dios me está diciendo: estás teniendo fe para creer lo que estoy trayendo a tu vida. Y uno no lo crea, simplemente lo que está hablando es hablando lo que Dios le ha dicho. Amén. Entonces dice ahí, versículo 30:
Versículo 31. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, o sea, del rey, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quiero que se den cuenta, un niño de 17, 14, 15 años, lo que tú quieras, le dice: hey, no desmayen, no se preocupen, yo me lo voy a cenar hoy en la noche. Me lo voy a echar para la muela, ¿verdad? Dice el gordo. Yo lo voy a vencer. Y me imagino que estaba todo así como que tú. Se le quedan viendo tú. Y luego le dice el versículo, fíjate lo que dice el versículo 32, le dice: hey, no desmaye su corazón. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. ¿Se da cuenta? El diablo le volvió a hablar, le dijo: tú no puedes, David, eres un niñito, no tienes ni músculo en el brazo, como el de Coco. Y vas a ir a pelear con David. Pues no. Dijo: ¿cómo? Digo, con Goliat, ¿cómo? No lo vas a poder vencer. Y fíjense lo que le responde David. Yo quiero que usted entienda, ahorita le voy a explicar el principio por qué de esto. Versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba un cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Quiero que entiendan una cosa. David estaba lleno de la palabra de Dios. David estaba lleno no solamente de la palabra, sino de que él la obedecía. Él le creía a Dios. David tenía una intimidad con Dios. La mayoría de los salmos son compuestos por David. Si usted lee los salmos, están compuestos en momentos de dolor, muchos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para usted fortalecerse y tener fe, lo importante es los momentos de intimidad con Dios. Cuando usted lee la Biblia todos los días, cuando usted ora con Dios, usted está teniendo fe en que Dios le está mostrando sus planes y usted se está fortaleciendo. Y yo, al todos los días agarrar mi Biblia y orar, yo le estoy demostrando a Dios que tengo fe para que lo que Él está hablando en mi vida se cumpla. Yo le estoy diciendo: Señor, yo estoy creyendo en esta palabra, estoy llenándome de fe porque quiero que lo que tú has hablado se cumpla en mi vida. Porque todos los días van a venir pensamientos del enemigo, todos los días van a venir Goliats a mi vida, todos los días van a venir esto. Y la única forma de echarlos fuera es con la palabra de Dios. ¿Por qué creen que David no le tuvo miedo? ¿Por qué creen que David dijo: no se preocupen, tranquilos? Le dijo, déjenme le platico algo, le dijo: cuando yo estaba cuidando las ovejas, venía un oso, lo mataba. Venía un león, lo mataba. O sea, David estaba entrenado para ese momento. La pregunta es: ¿usted está entrenado? ¿Se está entrenando todos los días en el ejercicio que Pablo le dice a Timoteo? Ejercítate todos los días espiritualmente, leyendo la Biblia y orando con Dios, para que cuando venga el momento de la prueba, para cuando venga el momento en que Dios te está diciendo: voy a hacer esto con tu vida, ¿tú tienes fe para creerle a Dios? ¿O vas a tener miedo que te vas a esconder en cuevas como los madianitas? Por eso muchos de ustedes no están viendo la mano de Dios en sus vidas obrar tan poderosamente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están obedeciendo y escuchando más lo que el diablo está hablando. Pero muchos también de ustedes están escuchando lo que Dios está hablando en la intimidad de sus cuartos y se están preparando para que cuando venga el momento de lo que Dios les diga que hagan, ustedes están listos para obedecer. Yo les he dicho muchas veces, yo cuando el Señor me dijo: quiero que abras un centro de rehabilitación, yo no tuve ningún miedo en hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no maté osos león, pero me sacó de 3 sobredosis, me sacó de 3 pérdidas totales de accidente, me sacó de la cárcel. Y he aprendido que para Dios no hay nada imposible, que ese era el objetivo o el tema, ¿va?
entonces yo le puedo creer a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que está diciendo ahí. Ahorita que viene todo este tema que Dios nos ha dicho, nos han traído para hacer la casa hogar para los menores. Se nos fue el don. Qué curioso. O sea, en el momento en que nos dicen, quiero que hagas este proyecto, la persona que más nos donaba para carnes y pollo se fue. No es un Goliat. No es un Goliat, pero Dios me ha dicho, tranquilo, así como cuando empezaste y que esto y que el otro, yo voy a estar contigo, estoy contigo. Por eso no me da miedo pensar las cosas, no me da miedo tomar la decisión de que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque he aprendido que Dios está conmigo. Y he aprendido en la intimidad a creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo mismo les digo a ustedes tienen que aprender a creer que para Dios no hay nada imposible. Ustedes tienen que buscar a Dios en la intimidad. Y cuando ustedes buscan a Dios en la intimidad, ese fuego que se crea en la intimidad cuando leo la Biblia y cuando oro, se refleja en el momento cuando viene el Goliat y así viene una enfermedad. Y yo le puedo decir a la enfermedad, tú no vas a acabar con mi vida, porque Dios me ha prometido esto y voy a hacer esto. Tú no vas a acabar con mi familia, tú no vas a acabar con mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado sus planes y en la intimidad me he metido con Él y le he creído a Dios. Amén. Versículo 40. Dice el versículo 40, David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Se dan cuenta? El filisteo dijo, no, me sacaron a este muchachito que va a ser pan comido, ¿eh? Dijo, es un muchachito, va a ser pan comido. Fíjate lo que dice, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Saben por qué David tenía esa confianza? Si ustedes conocen la historia de David, unos capítulos atrás, lo habían ungido como rey a David. ¿Ok? Entonces David dijo, espérame, yo me le voy a enfrentar, porque él no me puede matar, porque Dios no miente. Y si Dios no miente, Él me ungió como un rey hace unos meses atrás. Y si Él me mata, Dios sería un mentiroso, ¿cierto? Entonces dijo David, yo no puedo morir, no porque yo sea alguien, sino porque le creí a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios le mostró los planes a David y David estaba seguro de los planes de Dios, y por eso él enfrentó a todos los gigantes, porque sabía que todos los planes de Dios se iban a cumplir en su vida. Lo que yo quiero que entiendas es que los planes de Dios se van a cumplir en tu vida si tú los buscas y buscas a Dios y lo buscas para tener esa fe. Y quiero que sepas que venga la enfermedad, la escasez, la pobreza, lo que venga, nada te va a poder destruir, porque Dios no miente lo que Él te ha hablado a tu vida que Él va a hacer. Amén. David no se veía como un muchachito, David se veía como el rey, el ungido, que había sido ungido unos meses atrás. Y David estaba ungido y dijo, yo voy a ser rey, por eso no puedo morir, porque Dios no miente. Y la Biblia dice que Dios no es varón para mentir, ni hombre para arrepentirse, sino que Dios cumple su palabra al pie de la letra. El problema es, ¿estoy escuchando yo a Dios sus pensamientos que tiene para mi vida? ¿Estoy escuchando los pensamientos que Dios tiene, que Él quiere que haga? Muchos de ustedes Dios le está hablando de levantar negocios, y Dios quiere que levantes negocios. Muchos de Dios le está hablando acerca de su salud, de su familia, de su propia vida. A muchos de ustedes le está hablando de diferentes cosas. Lo que Dios quiere es que te metas en la presencia de Él para buscar más acerca de Él, para que tú estés seguro y tú conozcas esos planes. Y esos planes que están de Él, no que son tuyos, sino los de Él, Él los cumpla.
Y déjame decirte que Dios no te va a soltar hasta que los cumplas. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar solo. Dios va a traer esos planes a tu vida. Pero para eso hay que tener fe. La Biblia dice que tú y yo ya fuimos ungidos. No necesitamos que alguien venga, un profeta o alguien nos unja, como muchas iglesias hoy piensan. Déjame te unjo. No, ¿cuál ungido? Usted no me unja nada. Yo siempre le digo a las personas, ¿qué me vas a ungir tú? Yo ya estoy ungido. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí, es la unción del Santo. Yo ya estoy ungido por Dios. Si tú le has dado tu vida a Cristo Jesús, tú ya estás ungido por Cristo Jesús. No necesitas que venga un pastor ni un profeta ore por ti para decirte que estás ungido. Tú ya estás ungido por el Espíritu Santo. Dios quiere planes en tu vida, tiene planes y quiere desarrollarlos, quiere crearlos, quiere hacerlos. No porque el pastor sí, tal vez porque Adrián es pastor, tal vez el otro porque... No es porque soy pastor, es porque le he creído a Dios. Y usted lo puede hacer si usted le cree a Dios. Usted lo puede hacer si usted se mete con Dios. Y usted lo va a hacer si usted empieza a creerle a Dios. Y aunque vea al Goliat, usted dice, Señor, no es mi batalla, es tu batalla. Tú ya me ungiste para que predicara tu palabra, para que mi vida fuera como tú la diseñaste, y yo te creo a ti, porque he pasado tiempo en la intimidad y me ha revelado que me voy a casar, que voy a tener un negocio, que mi salud está bien, etc. Entonces no voy a morir, no me va a pasar nada, yo te voy a obedecer. He conocido personas que Dios les ha dicho, un tema más radical para que ustedes entiendan, que Dios les ha dicho, también fue mi caso, que me dijo, Adrián, entrégame tus negocios, pero a este señor le dijo, entrégame tu negocio. Vende todo tu negocio y da ciertas ayuda a los pobres y a esto yo te voy a sostener. Y él dijo, Señor, pues mi negocio. Le dijo, sí, pero los planes que yo te he dicho que voy a hacer en tu vida, no los puedo desarrollar si tú no le pierdes el amor a tu negocio. Y él decidió vender su negocio y con eso él empezó a ayudar a muchas personas. Cuando él empezó a ayudar a muchas personas, se empezó a abrir una fuente de bendición y le llegaron muchos donativos. Ahora esa persona también tiene una fundación como yo y se dedica a ayudar a personas y nosotros recibimos así. Él recibe millones de dólares por ayudar a personas, porque él ha sido fiel a Dios. Él tiene mucho dinero para mandar a personas en África que están siendo perseguidas y lo manda el dinero. Ellos ven oportunidades a quien bendecir y las bendicen. Y el dinero sigue entrando en chorros, en cantidades grandes. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que... Él no es pastor, él no es nada. Así, él va a su iglesia, pero Dios le dijo, vende todo lo que tienes para cumplir esto que estoy hablando en tu vida. Conocí también no sé si han visto también la de un chavo que creo que es una película también, que dejó todo para irse a África y abrir un centro de orfanatos para niños perseguidos en África, porque muchos en las aldeas se los roban para formarlos como guerrilleros y todo ese tipo de cosas. Pues él formó un orfanato y dijo, Señor, ¿cómo la voy a mantener? ¿Cómo la voy a mantener? Son como 80 niños y ¿qué voy a hacer con tantos niños? No sé. Y él, cuando él le creyó, dijo, Dios no me trajo hasta aquí para abandonarme. Y ahorita es uno de los orfanatos más grandes en África, que más cosas tienen para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque le han creído a Dios. Lo que te quiero decir es sencillo y simple, ya para acabar. Dios tiene propósitos con tu vida. Si puedes leer más adelante la historia de David, te das cuenta que David venció al filisteo. Pero David le dijo, fíjate lo que le dijo en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y eso fue lo que pasó. Todos los planes que Dios tiene para tu vida no son tuyos, son de Dios. Si son de Dios, tú no eres responsable del cómo, porque son de Dios. Dios te va a dar el cómo. Lo que yo tengo que hacer es flojito y cooperando. Tengo que obedecer a Dios en lo que Él está hablando en mi vida para que se cumplan esos planes. Amén. Entonces, quiero que entiendan algo bien rápido y sencillo como resumen. ¿Dios tiene planes para tu vida? Sí. ¿Él los quiere traer a tu vida? Sí. ¿Pero a quién estás escuchando? ¿Al diablo con las mentiras que te están causando ansiedad, depresión, negatividad? Te están causando muchas cosas que por eso ya dejaste de ir a la iglesia, dejaste de leer la Biblia, dejaste de orar, porque estás escuchando más al diablo. Pregúntate tú siempre eso. Si yo dejo de ir a la iglesia, si yo dejo de orar y dejo de buscar a Dios o de leer la Biblia,
es porque estoy escuchando más al diablo. Y déjame decirte que cuando venga el Goliat a tu vida, lo más probable es que tú tengas miedo y seas destruido. Es la verdad. Pero si tú empiezas a escuchar más a Dios y te empiezas a acercar más a Él y se empieza a encender el fuego, vas a ver el fuego de Dios en tu vida y vas a ver cómo Dios te libra de la mano del león, del oso, para cuando venga el Goliat, tú puedes decir, mi Dios me ha librado de todo esto y va a cumplir lo que Él prometió en mi vida y lo vas a ver cumplido en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das